Buenos días, nos podemos poner de pie. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Cántale y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cuán hermoso y cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras y es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, yeah. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste, declárelo él. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una vez más. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Cánteselo. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, una vez más. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, yeah. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, yeah. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria.
aplauso a Él, amén. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Yo le pido a usted que abra su corazón el día de hoy. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, tu amigo soy. Porque Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás.
Dele fuerte el aplauso a Él, amén. Y le quiero pedir a usted si puede levantar sus manos. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios en esta mañana. Te adoramos, Señor. Cántele conmigo. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder de los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí y en mí, en mí. Cantemos juntos. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Vamos a tomar unos momentos para, si usted quiere levantarle una oración a Él, que lo pueda hacer con su corazón, amén. Allá en casa, si quiere levantar sus manos y adórale a Él con sus propias palabras, amén. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia, Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Él? Amén.
Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra, qué lindo poder estar aquí con ustedes, adorando al Señor, alabando al Señor y aprendiendo juntos de Él. Quiero darles las bienvenidas a los que están aquí en persona y los que nos visitan en línea, y también invitarles a que nos visiten a la mesa de bienvenida afuera de las puertas para darles un regalito y conocerlos o responder algunas preguntas que tengan. También queremos celebrar y compartir lo que el Señor está haciendo aquí en WAC. Nuevamente regresa el programa de internistas, que es para estudiantes donde pueden participar para desarrollar sus habilidades de liderazgo. Es para las personas de 18 a 25 años. Y está diseñado para ser como un campo de entrenamiento. Así que si ustedes son de 18 a 25 años y quieren inscribirse o quieren participar, inscríbanse y apliquen pronto. Hemos estado hablando las últimas semanas de la despensa de WAC y ahora queremos compartir con ustedes lo bello que fue haber podido bendecir a tantas familias, a los jóvenes que están en cuidado de crianza, y darles un poco del repase de lo que sucedió esta semana pasada. En el curso de 3 días, hubo como 300 personas que vinieron a visitar la despensa de WAC. Recibieron ropa, recibieron mochilas con útiles escolares. 23 de los niños recibieron corte de pelo para prepararse para la escuela. Y todo esto los cortes fueron peluqueros y estilistas profesionales, así que vinieron a servir y ayudar y apoyar a estos jóvenes. Fue de gran bendición. Todas las familias se sintieron bendecidos y todo esto sucedió con el apoyo de muchos de aquí de WAC. Muchos participaron con donaciones al principio de la primavera y muchos participaron para preparar la despensa y también para remover ya después de que haya terminado todo. Así que queremos darles las gracias por participar y apoyar. Y sí, gracias, sí, un gran aplauso para todos. Y fue de gran bendición. Así que yo estoy emocionada para el próximo año. Ojalá tenga un poco más de tiempo para también poder apoyarlos en eso. Queremos recordarles que se aproximan las reuniones de los siguientes pasos. Los siguientes pasos son en el mes de agosto, que ya es la semana que entra, y son los jueves 4, 11, 18 y 25. Van a ser aquí en el centro, ¿verdad? Aquí en el centro comunitario de comunidad, y vamos a pedirles que por favor nos avisen, se inscriben. Voy a estar en una mesa aquí terminando el servicio, para que nos preparemos para ustedes y saber cuántas personas piensan atender. Los que normalmente venimos los jueves al estudio bíblico, también les invitamos a que vengan y se inscriban para poder participar. Es donde van a conocer y hacer más amistades, también saber lo que hace WAC y en qué áreas el Señor les toca el corazón para poder servir y participar. Así que por favor visítenos después del servicio. Quiero compartir una escritura con ustedes. La palabra dice: tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. ¿Por qué compartimos esta escritura con ustedes? Porque hoy estamos contentos y celebrando que los niños o jóvenes de Junior High han partido a las montañas, al evento de Junior High. Ahora es el otro grupo, más jovencitos, y queremos pedir que nos acompañen en oración toda esta semana por ellos, para que el Señor les prepare su corazón, les hable y que vengan llenos del conocimiento de lo que el Señor los ama. Así que por favor únanse a nosotros en oración por ellos. Ahora vamos a continuar alabando al Señor aquí en la iglesia, trayendo nuestros diezmos y ofrendas, y también vamos a orar por los jóvenes. Si solo nos visitas por primera vez, no te sientas obligado y deja pasar la canasta. Y también únanse, pero te invitamos a que te unas en oración por las ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Eres un Dios abundante y por tu gracia nos has dado tanto. Te damos nuestras ofrendas hoy. Por favor, tómalas y extiende
su alcance, Señor, multiplícalo, que sea de gran bendición para muchos. También te pedimos, Señor, que bendigas y protejas a los niños que van en viaje y que van a estar fuera de sus hogares en el campamento de verano. Señor, protégelos, prepara sus corazones y que vengan con mucha alegría y mucho gozo de seguir conociéndote acá en la iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo expresar hoy mi gratitud? Darte mi canción una y otra vez, aunque terminará, tú nunca lo harás.
mucho no es, pero no hay más salida donde solo mi alma y un aleluya, aleluya. Te lo puedo mover. Muy buenos días, qué bueno verles, hermanos, qué bendición poder saludarles a ustedes, todos los que están acá, y le mandamos un saludo a todos los que están en línea. No sé cuántos de ustedes saben, pero casi todos los domingos tenemos a veces hasta 25 personas en línea que vienen desde Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, México, e incluso hemos encontrado que hay gente que nos ve en nos ha visto en Europa varias veces. Debe ser alguien que anda paseando, ¿verdad? Pero miren, hoy quiero iniciar leyendo una frase muy interesante que dice: aunque el trauma inicial es difícil, son las secuelas que siguen las que destruyen a la gente. Miren, mis hermanos, que el trauma puede ser muy grave, pero muchas veces son las cosas que suceden después las que nos afectan más. Y esto lo dijo Laura van der Noot-Lipsty, ahí está. Casi digo su nombre bien. Y escribió un libro que se llama La edad del agobiamiento o el cansancio pesado al que a veces llegamos. Laura ha estudiado a los seres humanos, su comportamiento y cómo enfrentamos las dificultades. Y algo muy interesante que se ha averiguado es de que nosotros como humanos tenemos una capacidad muy grande cuando nos reunimos para poder sobrepasar dificultades. Pero como segundo punto de la investigación y los estudios, también se ha comprobado cómo nosotros también podemos estar a veces muy, muy cansados. Nosotros a veces tenemos la dificultad de poder encontrar la manera de cómo manejar las dificultades. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, cuando las reservas de energía ya se han acabado, cuando llegamos a un momento, ya es muy peligroso porque llegamos a un momento que estamos como vacíos. Así que es como un terremoto. Ya vieron que cuando hay un terremoto la gente a veces le tiene más miedo a las secuelas, a los temblores, ¿verdad? Y muchas veces es así en nuestras vidas, que nosotros a veces tendemos a sentirnos más, ¿verdad?, afectados con lo que pasa después del trauma. Y la razón por la cual les menciono esto hoy es porque es donde la mayoría de nosotros vivimos el día de hoy. Quiero leer algo que escribió Ed Young. Él es un periodista muy famoso del periódico El Atlántico. Él escribió un artículo el año pasado que yo creo que describe bastante en dónde hemos estado viviendo en estos tiempos. Y dice: millones han vivido un año de dolor, miedo y estrés, estando aislados y experimentando grandes traumas. Algunos se han recuperado, pero para otros los momentos de tranquilidad después de que se va la adrenalina y vuelve la normalidad puede ser un castigo que no lo esperaban. Y me parece interesante lo último que dice: cada respiración se vuelve como un suspiro. Cuando estamos a veces tan afectados, al fin respira uno. Imagínense estar así todos los días. Y vuelvo a leer la frase que leímos al principio que dice: aunque el trauma inicial es difícil, son las secuelas que siguen las que destruyen a la gente. El cansancio, la tristeza, el vacío que sentimos puede ser más peligroso de lo que nos damos cuenta. Y cuando nos ponemos a pensar cómo nos sentimos desde un tiempo difícil en la vida, eso nos puede llevar a la decepción. Cuando a veces estamos muy metidos en la decepción, después de un tiempo se vuelve desánimo. Ese desánimo continuo todos los días llega a llevarnos a un punto desesperado,
donde no sabemos qué hacer en nuestra vida, cómo comportarnos, las cosas que nos vienen a afectar, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar usando varias referencias de John Eldredge, un señor que ha escrito muchos libros acerca de este tema. Miren lo que dice acá. Dice, cuando dejamos de vivir de una forma normal y vivimos bajo el miedo al sufrimiento o escuchamos muchas noticias negativas, nos mantenemos en un estado donde no sabemos qué traerá el futuro. No sabemos a dónde vamos. ¿Y la siguiente? Dice, o tratar de amar a la gente detrás de las mascarillas. Todo esto nos ha dejado traumatizados. Y podemos muchas veces fingir que todo lo que ha estado pasando en los últimos años a nadie nos ha afectado, ¿verdad? Uno dice, no, yo estoy muy bien, pero la verdad es que sí nos ha afectado. Y hay algunos que nos ha afectado mucho más que a otros, ¿verdad? No solo las pérdidas de seres queridos, los impactos financieros, problemas en la familia, problemas con nuestras casas, tantas cosas que han venido a afectarnos. Y aunque ahora ya nos sintamos listos para iniciar una vida normal, debemos recordar que muchos antes de la pandemia, mis hermanos, estábamos cansados, estábamos vacíos, estábamos desanimados. Después del tiempo de la pandemia, imagínense entonces, ahora cómo estamos. Y aunque creamos que la pandemia ya terminó, al nomás uno prende la televisión, ve el ciclo de 24 horas de noticias, cosas que nos dicen todo está mal, hay guerras, hay problemas económicos, la política está muy mala, no solo aquí, en todos lados, ¿verdad? Entonces, hay algo que nos debemos de recordar, que no importa cómo esté la vida, siempre a la esquina hay algún otro conflicto, otro tiroteo, otro conflicto político, algún problema mundial y más. ¿Y qué hacemos? Decidimos seguir adelante, a veces con la cabeza agachada, ¿verdad? Sentimos que a veces nuestra propia fuerza de voluntad ya no es suficiente. Los videos muy bonitos que encontramos en la internet, que nos compartimos de ayuda moral o inspiradoras, a veces ya no son suficientes. También todo el día están en las redes sociales viendo qué encontramos, viendo qué nos alimentamos. Eso tal vez ya tampoco logra ser suficiente. Y es en los momentos tranquilos de nuestra vida, los momentos de quietud en los que estamos nosotros experimentando a veces, donde no encuentras nada que te ayude. Y te das cuenta que realmente necesitas unas nuevas fuerzas para tu alma. Y una fuerza que te ayude a recuperar y a estar listo para cualquier cosa que traiga la vida. ¿Quién está listo para algo así? Amén. Entonces, hoy más que nunca, mis hermanos, en estos tiempos inciertos, debemos seguir a Jesús fielmente y con corazones que van de camino a la resiliencia. Y miren, así se va a llamar la serie en la que vamos a estar en estas siguientes semanas. Y nosotros podemos ver esta palabra resiliencia, ¿verdad? A veces la oímos que está como de moda, pero muchas personas a veces no saben lo que significa. Y mientras estemos hablando en esta serie acerca de la resiliencia, estamos hablando de la capacidad de aguantar o de resistir y recuperarse de las dificultades y los problemas. La resiliencia es la capacidad para podernos recuperar, para poder resistir durante los malos tiempos y adaptarnos a las situaciones difíciles que vienen continuamente en nuestras vidas, las tragedias, las cuales nadie está absuelto de ellas, y a las cosas que se vienen a nuestra vida de un momento a otro y nos causan grande estrés o escuatro, ¿verdad? Así que ser resilientes significa que tienes la habilidad de superar un dolor emocional y el sufrimiento. Entonces, en estos tiempos en los que vamos a estar hablando tú y yo, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, de que hoy más que nunca necesitamos la resiliencia en nuestras vidas. Y eso solo puede venir de Dios. Y un ejemplo muy bello en la Biblia acerca de la resiliencia es cuando se habla acerca de dos árboles que están plantados en el desierto. Se habla en Salmos, pero a mí me encanta cómo lo dice Jeremías. Miren lo que dice así. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Cómo es esta persona? Esa persona será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto. Miren lo que dice acá, no se da cuenta cuando le llega el bien. Le llegan buenas cosas y no se da cuenta. Morará en la sequedad del desierto y en las tierras de sal donde nadie habita.
¿Okay? Y entonces, en otras palabras, esta persona se vuelve como estas plantas que vemos en las películas del oeste, que van volando de un lado a otro, que llega el momento de que ya les ha caído tanto sol, se secan y cualquier aire del mundo las puede llevar rodando por todos lados. Y a veces eso mismo pasa con nuestra vida. Cualquier cosa, después de que no confiamos en el Señor, nos manda de un lado para otro y andamos desesperados. Pero miren lo que dice acerca del otro árbol. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. No dice no se seca, dice no se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Y esta realmente es una bella imagen de los que ponen su confianza en Dios. Y miren lo que dice en época de la sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es un árbol que está en el desierto, que extiende sus brazos, sus raíces a las corrientes. ¿Pero por qué? Porque está confiando en el Señor. Y entonces, durante esta serie vamos a aprender cómo podemos estar nosotros plantados en la fuerza de Dios. Y para vivir así vamos a aprender cómo estar centrados y listos para poder recuperarnos de los días difíciles, porque nunca dejarán de venir. ¿Okay? Y vamos también a aprender cómo podemos dar fruto aunque estemos en tiempos de dificultades. Así que durante esta serie, una gran parte del estudio va a estar centrada en las palabras de Jesús. En las palabras de Jesús encontramos muchísima sabiduría nosotros, ya que Jesús conoce los tiempos difíciles desde su ida al cielo hasta su regreso a la tierra. Y Jesús nos dice cómo encontrar el camino a la resiliencia, mis hermanos, y cómo podemos recuperarnos sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Así que vamos a buscar la sabiduría en las palabras de Jesús. Y así vamos a encontrar cómo podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo puedes cultivar un corazón resiliente en un mundo incierto? Un mundo donde no sabemos qué va a pasar el otro día. Y durante nuestro estudio en esta serie vamos a encontrar el camino, como les digo, en las palabras de Jesús, cuando Él nos habla acerca del fin del mundo. Es algo que a veces no hablamos mucho. O no, a veces le huimos a Apocalipsis porque, todo lo que dice y pues muchas cosas a veces siente uno como que no las entiende. Pero en los evangelios hay muchas instancias donde el mismo Jesús habla acerca del fin de los días, ¿verdad? Y entonces vamos a estar hablando de eso. El fin del mundo, primero en la Biblia se habla en el libro de Daniel. Pero luego Jesús habla de eso 4 veces en los evangelios. Y vamos a ir descubriendo cómo las dificultades y las agitaciones, todos los problemas que nos trae el mundo, las podemos manejar con las palabras de Jesús. Así que para los que están tomando notas, Jesús habla del fin del mundo en estos 3 capítulos. Y el otro que vamos a leer, entonces en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Y estos son pasajes que también vamos a ir usando durante las siguientes semanas durante nuestro estudio. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en Mateo 24 del 3 al 8. ¿Okay? Y así que si tienes tu Biblia la puedes buscar, y si no lo vamos a tener acá, ¿verdad? Y esta es una de las primeras y más importantes maneras de cómo podemos comenzar a formar resiliencia en nuestra vida. Es no entrar en pánico y mantener nuestra cabeza en la historia correcta. ¿De qué historia me estoy refiriendo? La historia de Dios, mis hermanos. ¿Okay? Vamos a ir leyendo un poco acerca de eso. Y en Mateo 24, como les decía, Jesús está en el Monte de los Olivos. Está con sus discípulos. Ahí están los maestros de la ley, están los fariseos. Jesús les acaba de decir que ellos son unos hipócritas. Ellos ya los rechazaron como maestro. Y viene Jesús y les habla de que el templo va a ser destruido. Y estos mensajes dejan muy impactados a los discípulos de Jesús. Dice en Mateo 24:3, dice, más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado. ¿Y qué era? ¿Por qué creen ustedes que le preguntaron en privado a Jesús? ¿Verdad? Ellos querían como decir, oye, pero de veras nos preocupó lo que dijiste.
y no sabíamos qué ibas a decir ahí enfrente de toda esta gente. Queremos que nos expliques, ¿verdad? Y viene Jesús y la pregunta que ellos le dicen es: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser el templo destruido? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ese era el interés de ellos, ¿ok? Y entonces, porque los discípulos pensaban que todas estas cosas iban a ocurrir al mismo tiempo. Pero nosotros sabemos de que el templo de Jerusalén o de Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Pero miren, ya es el 2022 y todavía no viene Jesús. Entonces no ha pasado el fin del mundo, como que hay una separación entre estas dos situaciones, pero los discípulos de Jesús querían saber más de esto. Y miren, Jesús les da la respuesta a lo que ellos quieren realmente saber. Miren lo que dice acá en Mateo 24, 4-8. Dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y miren, mis hermanos, yo muchas veces he escuchado mensajes, incluso ¿verdad? En el pasado y a través de los años en YouTube, cuando uno busca Mateo 24. ¿Y cuál es el énfasis que nosotros le vemos a estos versículos? ¿Cuántos terremotos han habido? ¿Cuántas hambrunas han pasado? ¿Cuántas guerras? Y hay gente que agarra el calendario y se pone a poner en mapa todas las guerras y todos los terremotos y a pensar: oye, pero estamos averiguando si ya va a ser los últimos días, ¿verdad? Muchas veces en eso es en lo que nos enfocamos cuando leemos esta escritura. Pero yo quiero que dirijamos nuestra atención a estas 4 palabras: pero procuren no alarmarse. A veces las leemos muy rápido. Jesús está dando un mensaje de alerta, pero también está dando un mensaje muy importante acá, y a veces nosotros no lo perdemos. Fíjense que la versión del lenguaje actual dice: pero no se asusten. Y la traducción viviente, me gusta mucho lo que dice, también dice: pero no se dejen llevar por el pánico. ¿Ok? Entonces, si tú y yo vamos a encontrar el camino a la resiliencia, esto es uno de los primeros pasos que debemos hacer y entender, ¿verdad? La pregunta más grande es: ¿cómo evitar entrar en pánico cuando viene una situación muy grande en nuestra vida? Especialmente porque vivimos en un mundo donde no sabemos qué va a pasar al salir de aquí. No sabemos qué va a pasar mañana, esta semana, este mes que viene de agosto. De un momento a otro vivimos en una vida donde no sabemos qué viene. Entonces, ¿cómo podemos evitar entrar en pánico durante esos tiempos? Y ya vieron que las noticias, al nomás las ponemos, nos bombardean con mensajes interminables. Pánico, pánico, hay que estar preocupado, mira lo que pasa, ¿verdad? Estamos continuamente en un estado de alarma cuando nosotros estamos en estas cosas. Y eso que hace, trae cansancio a nuestras almas, porque creemos como que todas las cosas malas nunca van a terminar, ¿verdad? Especialmente las que no sabemos que van a venir. Pero entonces, ¿cómo evitamos entrar en pánico, mis hermanos? Y creo que la manera de hacerlo es manteniendo nuestra cabeza en la historia de Dios. ¿Ok? Cada uno de nosotros le damos sentido a nuestras vidas por medio de historias. Si nos sentamos un ratito juntos, uno comienza a contar historias y otro cuenta otra historia y compartimos. Así vemos nosotros la vida, por medio de las historias. Pero una de las preguntas acá es: ¿qué historia estás viviendo tú? Hoy día hay gente que está viviendo la historia dominada por la política, donde creen que para poder cambiar la vida, lo que necesitamos arreglar el país es poner a los políticos de nuestro partido político o elegir nuevas personas para que se arregle todo. Otras personas, su historia está dominada por las finanzas. Creen de que si tenemos más dinero o menos deudas, todo se va a arreglar, ¿verdad? A veces sentimos de que si lo tenemos todo, ya no tendremos penas. Y otro grupo de gente vive en la historia dominada por el romance. ¿Cuántos viven así?
¿verdad? Que aquellos que piensan, si encontrara a la mujer perfecta, si encontrara al hombre de mis sueños, ¿verdad? Todo va a ser mejor. Ya no voy a tener problemas. Los que están casados, ¿qué opinan? ¿Verdad? No es así, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que vamos a vivir contentos, completos, que todo va a ser mejor. Pero obviamente sabemos que no es así. Y si sigues a Jesús, entonces sabes que nosotros necesitamos seguir su historia. Esta es la historia que ha sido planeada y elaborada en la mente de Dios. No importa la historia que te quiera ofrecer el mundo, ya sea la historia política, la historia financiera, la historia emocional, tantas otras historias que pueden venir a tu vida. Uno de los primeros pasos para encaminarnos en el camino a la resiliencia, mis hermanos, es recordar la historia de Dios. Y que esa es la historia verdadera de este mundo. Y cuando tú aprendes y entiendes cuál es la historia de Dios, comienza a cambiar nuestra mente, comienza a estar nuestra alma en paz. Y miren, me encanta cómo Pablo nos da un resumen de la historia de Dios. Miren lo que dice en Efesios. Dice, Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esa es la historia de Dios, mis hermanos. Entonces, ahora que estamos en el camino a la resiliencia, nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Estás tú manteniendo tu cabeza en la historia de Dios? ¿Estás tú continuamente pensando que estás siguiendo el camino de Dios? Si tú realmente crees que Jesús está vivo, si tú crees que Él dirige el universo, que Él está a cargo de todo y que Él tiene la última palabra en todo, entonces nuestra manera de pensar las cosas cambian, porque todo está siendo controlado, apoyado y se mueve gracias a Él. Alguien podría pensar que cuando Pedro escribió eso sería una locura, ¿verdad? Sería una locura estar hablando de eso en esos tiempos, porque el movimiento de la iglesia primitiva era muy chiquito y ellos estaban contra Roma, contra el emperador César, ¿verdad? Imagínense este grupo tan chiquito de personas contra legiones de soldados. Pero estos primeros cristianos cambiaron el mundo. En aquellos días el César, ¿verdad?, y Roma eran la historia de ese tiempo. Ellos gobernaban todo el mundo occidental. Y la iglesia primitiva, como decimos, era chiquita junto a ellos, ¿verdad? Incluso Roma había crucificado al líder del movimiento de los cristianos. Aún así el imperio romano, aunque parecía invencible, solo duró un par de cientos de años. 2000 años después, el imperio romano no existe. Y ahora nos quedan nada más los recuerdos del César Salas, ¿verdad? O del aderezo del César y la compañía de la pizza. Imagínense a lo que ha sido reducido el imperio romano, ¿verdad? A nombres de negocios. Y este grupo cristiano tan pequeñito continuó en crecimiento. Ha continuado siendo el movimiento más grande del planeta. Y ahora en la ciudad de Roma incluso hay miles de cruces haciendo honor a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Luego hay otros movimientos en la historia que han pasado y han definido la historia. Por ejemplo, Gengis Khan. Ellos tenían un imperio que era aún más grande que Roma. Ellos estuvieron activos en el siglo XIII. Incluso Gengis Khan tenía mucho orgullo de decir que él había matado al 10% de la población del mundo. Entonces, si uno viviera en ese tiempo, uno diría, la historia de nuestra vida es Gengis Khan. Pero mis hermanos, el día de hoy, yo no sé, tal vez es la primera vez que oyen de este cuate, ¿verdad?
Y si uno realmente quiere saber más de él, tiene que ir a la universidad o a buscar un libro o al internet. Pero que el imperio mongol ya no existe. La historia de nuestra vida no puede ser un país, un gobierno, Roma, Mongolia, Guatemala, México, Estados Unidos, ¿verdad? No podemos hacer que nuestra historia esté basada simplemente en un imperio del hombre. Nuestra vida debe ser gobernada por la historia de Dios, de Jesús, no de un país. Porque miren lo que dice Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pablo también escribe en Colosenses: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Si tu corazón late en este momento, es porque Jesús lo permite. Amén. Y la razón por la cual la gravedad mantiene a los planetas en órbita, la razón por la cual los árboles crecen y las ballenas emigran y los pajaritos vuelan y andan polinizando plantas y flores, es porque todo lo sostiene Jesús con su palabra, mis hermanos. La Biblia lo dice. Dice: el Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Amén. Así que si volvemos nosotros a lo que dice la palabra, debemos de recordarnos, cuando nosotros vivimos en la realidad de que Jesús es el comienzo de la historia, Él es el centro de la historia y Él está al final de la historia en la que tú estás viviendo, entonces ¿qué? No tenemos por qué alarmarnos. Él mismo lo dice. Luego Él dice: no te asustes. En la siguiente versión, no tenemos por qué estar asustados. Y por último, dice entonces no dejemos que nuestra vida se llene de pánico. Si Jesús es el principio, la mitad y el final de esta historia, mis hermanos, y tú estás en ella, podemos vivir sin pánico, podemos vivir sin miedo, porque sabemos que Él está en control de todo. Y todos los días debemos de recordarnos que Jesús lo ha dicho, que nosotros somos su iglesia y no podemos andar como pollos sin cabeza todo el tiempo hablándole a otra gente del caos de la tierra, de que mira que esto, que el clima, que lo que está sucediendo en los países y los fuegos y tanta cosa. La misma palabra dice que en la historia de Dios ya todo está establecido, ¿verdad? Dice que incluso Él es Rey de reyes, Señor de señores, que toda rodilla se doblará ante Él, no importa qué gobierno sea. Y el reino de Jesús es para siempre. Amén. Amén. Y entonces el fin del mundo vendrá, y aunque no sabemos cuándo, la Biblia nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos ver los tiempos. Así que vamos a ver cómo lo interpreta la palabra. Miren lo que dice Pedro 4:7, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Interesante cómo lo pone la palabra acá. ¿Cómo te mantienes tú sobrio? ¿Cómo te mantienes tú con tu mente más clara o despejada? A veces es muy difícil si solo tenemos el teléfono en la mano. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Y miren lo que dice acá, cómo llegará la historia final de Dios. En 1 Juan 2:10 dice: queridos hijos, esta es la última hora. Y cuando nosotros leemos a Pedro y a Juan, podríamos decir que ellos tal vez realmente no entendían la historia de Dios, ¿verdad? Porque pues ya pasó bastante tiempo cuando ellos dijeron estas cosas y no hemos visto que sea aún el fin del mundo. Pero mis hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? A todos nos puede llegar el fin del mundo el día de hoy. También Jesús puede venir el día de hoy. Así que nosotros debemos de vivir y tener cuidado cómo pensamos y cómo vivimos, porque cualquier momento puede ser la última hora. Después de una vida larga podemos estar viviendo los últimos segundos de esa hora. ¿Sí nos damos cuenta de eso?
Okay. Entonces, muchos de nosotros a veces vivimos como que Jesús nunca va a venir, pero recordémonos que el mundo se puede acabar en un minuto, en un momento. Y ahora vamos a repasar un poquito acerca de lo del fin del mundo, porque las películas siempre nos dicen que tienen que venir zombies y que tiene que venir un gran, ¿cómo se dice? Un asteroide, ¿verdad? Va a destruir todo y que se salga al mar, y nos pintan de veras muy seria la situación, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a suceder? No lo sabemos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice cómo van a estar los días cuando suceda eso. Miren lo que dice Lucas 17, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutará de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocuparán en sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Siguiente. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. Así será, sí será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta, ¿cómo es que van a ser los últimos tiempos? Dice que la gente va a andar la siguiente, por favor. Dice que la gente va a andar comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, cultivando, haciendo proyectos de construcción en su casa. Suena como que podría ser hoy, si se dan cuenta. Y miren, la siguiente dice: en esos días la gente va a estar haciendo banquetes, fiestas y casamientos. Si nos damos cuenta, entonces, si la gente anda sembrando, construyendo, comprando y todo, eso quiere decir que cuando venga el Señor va a haber una estabilidad económica. Y si la gente anda casándose, ¿verdad?, en fiestas, en banquetes, eso quiere decir que va a haber una estabilidad social. Muchas veces, ¿verdad?, nos vamos a lo que nos dice Hollywood, ¿verdad?, de que todo va a ser destruido, pero eso no es lo que dice la palabra. Así que cuando Jesús regrese, no va a ser como decimos, ¿verdad?, en las películas, pero también miren qué interesante que dice que todo va a estar como siempre. No vamos a ver un cambio tan grande en las cosas, ¿verdad?, hasta el momento que Jesús regrese. Incluso vamos a hacer en claro, pues, que Jesús nos dice: miren, pero tengan cuidado, porque sí van a haber guerras, van a haber rumores de guerras, ¿verdad? O sea que va a ser fácil que nos podamos alarmar, pero Jesús nos dice: no te alarmes. La siguiente, ¿verdad? Y también dice que no nos preocupemos y que no dejemos que nos metamos o que nos sucumba el pánico. Cuando comienzas en la vida bajo este lente de Jesús, entonces vas a comenzar a vivir en ese camino, en la resiliencia. Cuando tú entiendes cómo va a ser el mundo, cómo van a ser las situaciones en el futuro, tu preocupación se desvanece porque tú ahora sabes que debes de estar en la historia de Dios. Si el Señor ya dijo cómo van a estar las cosas. Entonces, ahora que estamos llegando al final de este mensaje, mis hermanos, yo quiero que tomemos unos segundos de quietud y que conmigo respondamos esta pregunta: ¿qué historia estás acaparando la mayoría de tus ¿Qué historia está acaparando la mayoría de tus pensamientos cada día? ¿Será que es una historia afectada por las noticias, por las redes sociales, o es por Dios? Y de veras, nos vamos a tomar unos segunditos acá. Yo me voy a quedar callado. Vamos a reflexionar. ¿Qué está acaparando la mayoría de tus pensamientos el día de hoy? Hagamos esa práctica en este momento. Bueno, espero que hayan pensado, ¿qué es lo que está acaparando tu mente? ¿Verdad?
Y es importante que nos respondamos a esas preguntas, porque nuestros pensamientos se forman por las historias que tenemos en nuestras vidas. John Eldredge, el señor que les decía al principio, que ha escrito mucho acerca de esto, miren lo que dice: si pasas 30 minutos al día consumiendo lo que se llama noticias, esto incluye todas las redes sociales, entonces necesitas pasar más de 30 minutos, tal vez el doble, en las escrituras o escuchando podcasts bíblicos, en lugar de usar, regresa por favor, regresa una. Ahí está. En lugar de usar tu tiempo libre para andar navegando Facebook, Instagram, TikTok, y les apuesto que hay un montón de nombres más ahí, ¿verdad? Y usarlo para leer algo que te recuerde la historia de Dios, un salmo, un buen sermón, o estudiar una cita bíblica. Y yo sé que aquí en la iglesia esto suena un poquito cursi, un poquito cliché. Ay, no, es que están en contra de la tecnología, que esto y el otro. Pero mis hermanos, realmente pónganse a pensar qué beneficios nos trae el estar todo el día en el teléfono, en cosas. Ahora YouTube, no sé si han dado cuenta, hay unos videos que dan uno tras de otro, y cuando tú te das cuenta, ay, ya son las 12 de la noche y uno no se ha acostado porque los videos nunca paran, ¿verdad? Incluso todas las redes sociales son así. Entonces debemos de analizar qué realmente estamos metiendo a nuestra vida. Preocupaciones, problemas, pleitos, la vida de otra gente. La recomendación aquí de John Eldredge es de que si pasamos 30 minutos en el teléfono, que hagamos 30 minutos también buscando la palabra. Ahora imagínense qué van a hacer los que pasan 8 horas en el teléfono. Ahora van a tener que buscar otras 8 horas para andar en la palabra, ¿verdad? Y es increíble lo que un versículo puede hacer en tu vida al leerlo en las mañanas. Yo no sé cuántos tienen la aplicación YouVersion y ahí te puedes inscribir para que te manden el versículo del día. O lo ves en tu teléfono y lo puedes leer ahí y hasta sale un video de un análisis de alguien explicando ese versículo. Y si le picas abajito dice leer el capítulo completo. Y leer un capítulo completo de la Biblia, mis hermanos, toma 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿verdad? Y a veces sentimos que es demasiado, pero debemos de hacerlo con la intención correcta y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de aquí el día de hoy? ¿Verdad? Por ejemplo, algo que yo les animo esta semana es a que leamos el Salmo 23. Lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana. Eso nos habla acerca de la historia de Dios, de cómo es Dios contigo. Y me encanta el final de ese salmo, donde dice que el bien y la misericordia nos persiguen. ¿Cómo es eso que el bien y la misericordia de Dios nos persiguen? Por ahí les voy a dejar la película para que lo van a buscar y lo van a leer, ¿ok? Así que se nos da de ejemplo, ¿verdad? Que nosotros debemos de confiar en Dios para que estemos en esa historia, mis hermanos. Y en los últimos años sabemos que todo ha sido diferente, nuestras vidas han sido afectadas y muchas de nuestras almas han estado en pánico, han estado cansadas. Y sabemos que hay más por venir, todavía hay más cosas, no se ha acabado las situaciones, así que habrán más desafíos en el futuro, habrá tal vez otro brote de la viruela del mono, otro tiroteo, otra guerra, otro circo electoral. Imagínense, puede suceder un montón de cosas, pero cuando eso suceda, tú puedes mantener la calma y mantener tu cabeza en la historia de Dios, no entrar en pánico, y así obtenemos la capacidad de recuperarnos y poder recordar que nosotros estamos viviendo en la historia de Dios y cuando llegue, porque el final llegará pronto, pero Dios nos cuida, te cuida a ti, me cuida a mí, cuida nuestra vida. Lee el Salmo 91 o el Salmo 121. Permítame terminar con las palabras del misionero Oswald Chambers. Él dice: es lo más natural del mundo estar asustado, y la evidencia más clara de que la gracia de Dios está obrando en nuestros corazones es cuando no entramos en pánico. La semana pasada hablábamos de la gracia. Y lo notable de temer a Dios es que cuando le temes a Dios, no le temes a nada más. Mientras que si no le temes a Dios, le tememos a todo lo demás. Entonces el camino a la resiliencia va acompañado de la historia de Dios. Debemos entender a dónde Dios nos está llevando.
cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida, que lo que Él está haciendo a través de nosotros es duradero y va a impactar mucho a otros. No tienes nada que temer si estás viviendo en la historia de Dios. Así que cuando lleguen esos días difíciles, mis hermanos, confía en Dios. Sé como ese árbol que está plantado junto a aguas y que aún así en esos tiempos difíciles de sequía da fruto, porque tiene esperanza. Así que hay que mantener la calma y no entrar en pánico. Amén. Oremos. Señor Jesús, en este mediodía oramos de que tú vengas a nuestras vidas, Señor, a reconfirmar nuestro lugar en tu historia, en la historia de Dios, entendiendo, Señor, que tú eras, tú eres y tú serás, que tú eres el alfa y el omega. Señor Jesús, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que no se mueve pero en la hoja de un árbol sin que tú lo permitas. Señor Jesús, que tú cuidas a los pajarillos del campo, que no siembran y no cosechan y nunca les falta comida. Señor Jesús, tú vistes a los lirios del campo, que ni Salomón se pudo vestir así. Enséñanos, Señor Jesús, a buscar más de tu sabiduría y en tus palabras de la Biblia donde tú dices, no te alarmes, no te asustes, no entres en pánico, mantén tu cabeza en la historia de Dios. Jesús, nosotros queremos habitar allí. Queremos estar en el camino a la resiliencia, ser resistentes a las dificultades que trae la vida, entendiendo que nosotros estamos en tu historia. Y si alguien acá en esta tarde quiere ser recipiente de esta gracia, de estar en el camino de la resiliencia, te animo a que digas estas palabras. Señor Jesús, yo soy pecador y te acepto en mi corazón como el Señor y mi Salvador. Cámbiame. Señor Jesús, yo quiero ser tuyo, yo quiero servirte. Yo quiero poder tener la habilidad de ya no tener pánico, de no asustarme, de no tener temor, porque voy a estar confiado siempre en ti. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos acá reunidos, en los que están en línea, Señor Jesús. Que tú continúes trabajando en nuestras vidas a través de esta serie, Señor, donde vamos a ser más resistentes a los cambios, donde vamos a poder recuperarnos, a ser renovados y ser restaurados por ti, Señor, y no ser llevados por el viento del mundo por cualquier lado, sino que vamos a ser como ese árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces y aún en los tiempos de sequía da fruto. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos por lo que tú estás haciendo con nuestra familia, con nuestras vidas, Señor. Oramos por la reunión que vamos a tener el jueves 4 de agosto, Señor, durante las reuniones de los siguientes pasos, que yo sé, Señor Jesús, que van a ser de bendición para todos mis hermanos, de que puedan venir, que podamos conocernos, comenzar de esta manera nuestros estudios bíblicos, Señor Jesús, de todas las semanas, para seguir conectados contigo, para seguir conectados aquí en la iglesia y poder seguir, Señor Jesús, aprendiendo cómo podemos servir y extendernos a nuestra comunidad. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y te agradecemos infinitamente por el ánimo que nos da tu palabra de que no debemos de temer, sino confiar en ti. Amén. Amén. Y mis hermanos, si alguien gusta oración, aquí al frente van a estar un grupo de hermanos que pueden orar por ti. Amén. Nos vemos aquí la siguiente semana. Que Dios los bendiga.